Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Villaseñor. Yo soy directora del programa de migración y desplazamiento forzado en Hispanics in Philanthropy. ¿No? Somos una fundación de filantropía que apoyamos distintas iniciativas en América Latina y también en Estados Unidos. Y bueno, pues fruto de este rol que tenemos en la región, tenemos el enorme privilegio de poder, ¿no?, dar ahí ¿no?, unas pequeñas contribuciones también a Racismo MX y al Derecho a No Obedecer, que nos acompañan aquí. Entonces, bueno, presento, ¿no?, para darle introducción más completa, de saber también quiénes estamos. Bueno, tenemos a José Antonio Aguilar. Él es director de Racismo MX, que es Educación contra el Racismo AC, una organización mexicana que tiene como objetivo visibilizar el racismo en México y en América Latina y proponer soluciones para erradicarlo en el ámbito educativo, de investigación y de difusión. También tenemos a Julio César Dalí. Él es economista y magíster en economía. Él es el director del Barómetro de Xenofobia. Tiene experiencia en consultorías en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Estudios para el Desarrollo, el ACNUR, la OIM. Ha trabajado en el estudio de los impactos de la migración venezolana en Colombia, en Ecuador y el Perú, y así también como en las políticas de integración. Y bueno, lo que tenemos en común aquí, ¿no?, las tres personas que estamos, pues es esta idea de social listening, ¿no? Y que también, bueno, pues estamos con una iniciativa conjunta. Entonces, bueno, a mí me gustaría como empezar, se nos irá volando el tiempo, así que quisiera aprovechar para escucharles, Pepe, Julio. Entonces, bueno, lanzaría la pregunta primero: ¿qué es el social listening? ¿En qué consiste? Entonces, no sé si, Julio, si quieres empezar tú, luego te escuchamos, Pepe. Así que adelante y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Andrea, por esa introducción y un placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante. Y para responder tu pregunta de qué es el social listening es una herramienta que en pocas palabras busca entender cuáles son los sentimientos u opiniones que tiene el público y que comunica en las redes sociales. Las redes sociales han, digamos, revolucionado la forma en cómo las personas se comunican, tanto con su comunidad como en general sobre la coyuntura de lo que ocurre en su entorno, y vemos que es una fuente de información valiosa para entender las actitudes del público frente a diferentes temáticas. Nosotros, naturalmente, en nuestras redes publicamos nuestras opiniones sobre diferentes temas, políticos, sociales, deportivos, personales, y hay herramientas que permiten sistematizar esa información para entender cuáles son las actitudes del público frente a temáticas puntuales, que ahorita seguramente hablaremos de cómo utilizamos el social listening, en este caso para la discriminación, pero que permite partir de la información de las redes para entender cómo estas posturas del público tienen actitudes positivas, negativas y que pueden variar en el tiempo. Súper. Y Pepe, ¿no? Esta parte ¿no?, de entender también el social listening, cómo ustedes y cómo han ido aplicando bueno, a mí primero suena siempre un poco como el cómo, ¿no?, el cómo entender los sentimientos y opiniones. Es verdad que, ¿no?, que volcamos mucho allá de nuestra vida en las redes sociales, y cómo al final es esta expresión y es una herramienta importantísima para el poder también ir midiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo han ido leyendo ustedes también desde Racismo MX, y cómo es que se acercaron también a conocer la parte de lo que es el social listening? Gracias, Andrea. Un gusto estar contigo y con Julio compartiendo este espacio. Y bueno, justo lo que menciona Julio sobre el social listening y esta herramienta tan importante que tradicionalmente ha sido usada por personas en el marketing, ¿no? Justo para entender estas actitudes y sentimientos del público sobre ciertos temas. En el caso de la lucha en contra del racismo, eso se vuelve un factor fundamental, sobre todo en nuestros países en donde históricamente hemos tenido mucha resistencia a hablar de racismo porque vivimos, digamos, en una narrativa de que somos países
mayoritariamente mestizos y que por lo tanto no hay cabida para el racismo o para discriminaciones sistemáticas. Entonces, el entender qué piensa la gente y cómo recibe el conocimiento para Racismo MX y para el Barómetro de Xenofobia se vuelve fundamental, porque en ese sentido podemos entender cómo está opinando la gente, todo el conocimiento. Por ejemplo, el Racismo MX, lo que hemos hecho en estos 4 años de trabajo es entender estos conceptos que habían permanecido en la academia y empezarlos a bajar, ¿no? Que la gente se apropie de ese conocimiento. Y es muy interesante cómo de repente ese mismo conocimiento se integra de manera muy diversa, porque claro, el racismo, así como otros tipos de discriminaciones, pues tiene que ver con nuestra posición en la sociedad. Nuestro lugar de enunciación es importantísimo. Entonces, estas herramientas de social listening a Racismo MX nos parece fundamental para poder, ¿qué? Hacer algo, dar pasos y acciones que mitiguen el racismo que vivimos en la sociedad. Y desde luego no, lo que nos permite también el social listening es ir más allá de las fronteras de México, y ahorita pues vamos a platicar también de eso. Estás en silencio. Ay, perdón, sí, Julio, adelante, que cuéntanos tú también, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia desde el barómetro de xenofobia, en el que también, ¿no?, lo han ido poniendo ya en práctica? Claro. Primero contar como la historia de cómo surge el barómetro en 2 frases. Y bueno, el barómetro es una plataforma que mide narrativas y percepciones hacia población migrante venezolana en varios países de América Latina. Y esto surge por la necesidad del aumento el flujo pues, de migratorio y refugiados que empieza en el 2015 hacia la región. Y vemos que este flujo de personas provenientes de Venezuela estaba llegando a varios países y se tenía esta intuición de que la discriminación estaba aumentando y de que el discurso y la xenofobia venían en aumento, pero no había manera de saber si eso era cierto o no y cuáles eran las ideas que estaban detrás. Digamos que la forma que había para medir estas percepciones hacia la población migrante era con encuestas, que son muy costosas tanto en términos de tiempos como financieros. Estas encuestas salían una vez al año y es como una pregunta que te dice, ¿cuál es tu impresión del 1 al 10? Y digamos que eso provee como muy poca información sobre cuáles son estas ideas o estos momentos en los que las narrativas hacia la población migrante variaban y sobre todo cuando las narrativas de discriminación surgían. Y ante la necesidad de responder esa pregunta, fue que surge esta idea de utilizar el social listening para medir la forma en cómo se hablaba de migración, primero en Colombia y luego en otros países del continente. Y el barómetro, pues, parte para responder esa pregunta y propone esta metodología que sistematiza todos los días lo que se habla en redes sociales sobre migración y pues encontró la manera de hacer esta distinción entre las narrativas de inclusión y exclusión que permite ver cuáles son estas ideas que generan tolerancia y empatía o ansiedad y frustración y preocupación y ver cómo variaban a partir de ciertos eventos. Eh, con esa información hemos generado desde el barómetro una serie de indicadores que nos han permitido pues precisamente entender esas narrativas alrededor de la población migrante y poder hacer una incidencia al respecto. Ahora, no sé si aquí le paso así la pelota un pase a José para que nos explique entonces cómo unimos fuerzas, porque algo muy interesante que surgen de las conversaciones entre Racismo MX y el barómetro era la necesidad de pues, entender la discriminación en general. Nosotros estábamos un poco enfocados en pues, la discriminación hacia la población migrante, pero veíamos que esta misma herramienta y estas mismas preocupaciones pues son vividas o son necesarias para otros grupos poblacionales. Entonces aquí tal vez voy a hacer un pase así hacia México. Gracias, Julio. No, pues sí, completamente, porque, bueno, aquí quiero reconocer que Andrea jugó un papel fundamental, porque si bien es cierto que en Racismo MX ya llevábamos un tiempo siguiendo el trabajo del barómetro, pues fue como un sueño que Andrea nos presentara, porque fue unir fuerzas
para poder justamente usar esta plataforma tecnológica y poder explicar fenómenos de discriminación, y no solamente aplicado a la xenofobia, sino ver las interseccionalidades, ¿no? Porque evidentemente como estos sistemas o fenómenos de opresión sociales, pues no vienen normalmente solos, ¿no? O sea, se conjugan una serie de características como el género, como la nacionalidad, la orientación sexual o la identidad de género. Y entonces esto justamente trajo, ¿no?, a las dos organizaciones, tanto al Barómetro de Xenofobia como a Racismo MX, a unir fuerzas y dar, ¿no?, su expertise en ambos campos, y lanzar maravillosa publicación que ya va en la 3ª edición, que es el Racistómetro, que es, digamos, como el Barómetro de Xenofobia, pero hablando específicamente sobre racismo. Y comenzamos con México, ¿no? Porque evidentemente, y ya en cuestiones más técnicas, pues había que entrenar a este algoritmo, ¿no?, a entender los términos que se manifestaban y que develaban la actitud o los sentimientos del público en redes sociales con respecto al tema del racismo en particular, ¿no? Porque claro, también había que considerar que los términos racistas, los términos clasistas, son distintos en los países, en los distintos países de la región de América Latina, ¿no? En México, en Centroamérica, en América del Sur. Entonces, en ese sentido, se vuelve fundamental también las alianzas, ¿no? Y como siempre decimos en Racismo MX, para hacer algo, un cambio, se necesita hacerse en colectividad. Entonces, hicimos una muy buena mancuerna con el Barómetro de Xenofobia, y ahora pues estamos mostrando estas publicaciones que nos indican, lamentablemente, que sigue habiendo un discurso racista en redes sociales, pero que también hay otras voces que intentan mitigarlo y que tienen toda la disponibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, hemos ido viendo cómo se generan estos índices, no solamente en el país, sino también a nivel estatal, ¿no? Entonces, esto con el expertise del Barómetro, pues fue fundamental, ¿no? Y yo ahí decir también gracias Pepe, gracias Julio. Sí, yo creo que es importante destacar cómo, ¿no?, como una herramienta que ya decías tú también, ¿no? Pepe venía de un sector específico, Julio también decía, pues era como muy complicado, llevaba mucho más tiempo, es más costoso, ¿no? Y al final el poder tener acceso a estas herramientas y el poder ir desarrollando, ¿no?, este tipo de algoritmos, pues nos va dando como una respuesta, ¿no? Nos va orientando también como obviamente el fin, ¿no? Son temas de cambio también social, como ir mitigando también, ¿no?, pues las reacciones, los comentarios, las respuestas o estos sentimientos y opiniones, ¿no?, que decíamos también, ¿no?, con una base racista. Cómo también estas metodologías y estos algoritmos se van apropiando, ¿no? Entonces yo también ahí de preguntar, y tú decías, ¿no?, la importancia de la colaboración. Entonces yo creo que, bueno, en esta alianza en la que también han ido compartiendo, ¿no?, pues experiencias, conocimientos, y al final también, ¿no?, con las dos organizaciones, pero también la suma de otras organizaciones más, ¿no? Entonces también que se han sumado a esta iniciativa a otras organizaciones de México y Centroamérica, en las que también ha sido como todo un proceso también de aprendizaje, ¿no? El ir identificando como qué palabras, cómo se denomina en cada uno de los lugares. Entonces, bueno, no sé si también quisieran como compartir un poco de eso, y cómo también desde esta colaboración en la que están ustedes como expertas que entienden la herramienta, que entienden también la metodología, que entienden también no los algoritmos, pero cómo también en esta colaboración con otras organizaciones, ¿no?, en las que ellas aportan también otra parte muy importante para poder seguir haciendo este social listening. Pues ahí me tomo la libertad de tomar el micrófono. Y sí, en efecto, o sea, lo que hicimos y lo que empezamos a trabajar con el Barómetro es enmarcar el Racistómetro, ¿no?, esta publicación mensual que mide justamente la conversación en redes sociales sobre racismo, enmarcarla en el esfuerzo que ya venía cociéndose y cocinándose, y que se lanzó en abril pasado, que es el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, cuyo objetivo justamente es no nada más generar espacios educativos y seguir divulgando y visibilizando estas opresiones, sino también generando investigación. Y entonces en el
caso de la investigación digital o lo que sucede en redes sociales, pues se vuelve muy relevante el conocimiento de cada una de estas organizaciones que conforman la red del observatorio. El observatorio tiene 10 organizaciones de distintos países, desde Estados Unidos, México y cada uno de los países de Centroamérica. Y con estas organizaciones unimos fuerzas para entender cuáles son esas narrativas racistas en cada uno de los países que, si bien es cierto que compartimos una historia, compartimos el idioma, pero digamos, los términos muy específicos, pues cambian, ¿no? Y tienen distintos orígenes. Entonces, gracias a esta colaboración, empezamos a construir estas terminologías y desde luego el plan en un mediano plazo es hacer que el racistómetro no solamente hable de lo que sucede en las redes sociales en México, sino en cada uno de los países de Centroamérica y entonces poder entender muy bien este fenómeno. ¿Por qué? Pues porque desde luego compartimos muchas cosas en la región y el fenómeno de la migración, y es lo que siempre hemos sostenido en Racismo MX, pues está racializado, ¿no? La migración está racializada y entender ese fenómeno pues nos va a ayudar a entender qué narrativas son las que son abiertamente discriminatorias y sobre todo dar información a las personas tomadoras de decisiones para qué hacer, ¿no? Porque ahí está reflejado justo las actitudes y sentimientos pues de las personas ciudadanas de estos países, ¿no? Julio, no sé si tú quieras añadir algo. Pero bueno, ustedes Sí, también, por otra parte, con otras colaboraciones también, ¿no? Con Racismo MX y otras. Dale, dale. claro, sí, no, voy a agregar como un ejemplo que además es muy reciente, es de hoy, y que permite ver como la importancia de estas alianzas. Y justo hoy tuvimos una sesión de trabajo con Casa Morada, que es un colectivo en Colombia que hace teatro a nivel local y campañas como muy a nivel local, pero a partir del teatro con la población migrante. Y ellos querían saber un poco más de nuestro trabajo porque decían, digamos, que para ellos precisamente hacen lo que hacen para intentar integrar a la población migrante, pero querían saber como, oh, un barómetro de la xenofobia, como cómo lo juntamos. Y en esta conversación, que terminó como creando una alianza, eh, vimos lo importante que era pues trabajar hasta el nivel más local con al final las agrupaciones, las organizaciones a nivel comunitario que son las encargadas de promover la integración de esta población. Digamos que es precisamente lo que hacemos, lo hacemos no solamente para entender, sino también para cambiar. Nosotros queremos cambiar la realidad del racismo, queremos cambiar la realidad de la discriminación, pero ese cambio solo es posible cuando uno puede articularse como con un grupo de organizaciones y de personas que cada uno desde su trabajo le está apuntando a distintos aspectos pues de la integración de esta población, pero es precisamente a partir de la evidencia que nosotros podemos generar con nuestros ejercicios y de lo que podemos aprender que estos trabajos se nutren. Entonces nosotros terminamos como que, claro, ellos terminamos un doble ejercicio de ellos diciéndonos como, wow, su información fue muy útil para hacer la siguiente campaña, pero por favor ustedes vean la siguiente campaña para que vean como si esto le está apuntando o si esto tiene algún impacto sobre las narrativas. Y esto se vuelve un círculo virtuoso del trabajo por la integración. Entonces, o sea, lo que quiero comunicar ahorita con todo esto es que gran parte de la importancia de las alianzas es poder como trasladar lo que hacemos a un impacto real. Claro que hay otras alianzas importantes para que este trabajo sea posible, que son de otro carácter, pero creo que esta en particular es muy importante. Este tipo de alianzas me refiero. Y sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Y aquí engancho un poco con lo que decías también de, ¿no? Cómo bajarlo, ¿no? Cómo bajarlo realmente a que haya, ¿no? A que desde la propia base también el buscar, ¿no? Desde las organizaciones de base, las personas también, ¿no? Con sus propias también, ¿no? Como las personas con sus propias historias también, ¿no? A partir de ir construyendo. Y siempre hablamos del tema del cambio de las narrativas también, ¿no? Entonces, cómo al final también esto nos ayuda, ¿no? A ir pudiendo contar otras narrativas para los impactos sociales. Y luego el cambio de la narrativa, pues no en un sentido como, ¿no? Que decimos los grandes medios de comunicación, sino cómo contribuimos también, ¿no? Y también aquí jalo un poco lo que habías dicho tú, Pepe, en el principio, ¿no? Que era
pues un objetivo de Racismo MX, y era cómo bajar unas conversaciones, ¿no?, académicas que han sido súper importantes y súper relevantes, cómo bajarlas para estas búsquedas de iniciativas. Y ahí sería cómo seguir, ¿no?, cómo pudiera seguir, cómo es para ustedes el reto que viene de seguir bajando estas conversaciones, de seguir, ¿no?, ayudando a promover, ¿no?, los cambios. Entonces, no sé si quieran compartir algo también desde, ya comentaba lo del observatorio, pero no sé si quisieran compartir algo más, Pepe, Julio. Sí, bueno, justamente así como cualquier otro sistema de opresión, como lo puede ser el patriarcado, como lo puede ser la homofobia, la transfobia, la xenofobia, ¿no? Yo creo que son problemas sistémicos tan complejos que no solamente con una sola respuesta ya es la solución. Tenemos que justamente generar soluciones integrales, y el racistómetro es uno de estos componentes, pero tiene que ir acompañado de nuevo, ¿no?, de espacios educativos, de sensibilización, tiene que ir acompañado de mucha divulgación. Ya lo mencionaba Julio con el ejemplo de esta alianza que tiene, ¿no? O sea, se vuelve un círculo virtuoso en la medida en la que yo genero buena información, empieza a haber una sensibilización del público, y sobre todo también no solamente a nivel literacidad racial, como le llamamos, ¿no?, de entender cómo estamos como sociedad en términos racistas, sino también para generar acciones concretas que cambien esa realidad social. Y eso ayuda mucho, entender qué está pensando la gente para personas tomadoras de decisiones, por ejemplo, legisladoras, legisladores, diseñadoras de políticas públicas, que tomen en cuenta estos sentimientos y estas actitudes para poder moldear mejores, digamos, políticas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy relevante la información, pero como ya bien apuntó Julio, tenemos que dar el paso más allá y usar esa información para generar estas políticas muy concretas, ¿no? En el caso de Racismo MX, una de ellas es la bolsa de talento racializado, por ejemplo, porque ahora vemos que hay mucha apertura para entender sobre, combatir el racismo, entenderlo, y entonces muchos centros de trabajo y empresas están abiertas a ser lugares más diversos, pero sobre todo muy conscientes de que están contratando a una persona indígena, afrodescendiente o racializada, y entonces eso ya es una acción concreta, pero que se deriva de que hemos visto que en redes sociales, pues, el tema lo han apropiado las personas, y hay una necesidad de hablar mucho más del tema y tomar acción. Sí, Julio, no sé si tú Para, quieres compartir, y también, perdón que te comparto una pregunta que hubo y la ligo también por si, ¿no?, para tu respuesta, que también pregunta Julia Kerman, dice si hay medición de este impacto real, que si tienen medición de ese impacto real. Pero si quieres vincularlo también un poco al... Súper. Entonces, respondo para terminar la idea de lo que decía Pepe con los retos. Creo que uno de los principales retos que nosotros hemos identificado es cómo hablarle al público que tiene ya una postura discriminatoria. Vemos que nosotros vemos que nuestra información genera mucho, como buena recepción y como mucha buena. Sí, como actitud, o es bien recibida por las personas que están como neutrales o que tienen una postura ya como a favor del tema, pero creo que un gran reto es entender cómo hablarle al otro público, y creo que eso es complicado, no es trivial, no tenemos la respuesta, y creo que hay que hacer un esfuerzo más grande para entender cómo hacerlo. Con respecto a la pregunta del impacto real que ha tenido, pues, este tipo de ejercicios, voy a mencionar un par de cosas que me parecen muy importantes. La primera y la más importante es que esta información fue utilizada. Esta información me refiero a los datos publicados del barómetro, de ponerle datos a estas narrativas de exclusión, fueron utilizados como evidencia por parte. La Corte Constitucional de Colombia utilizó como evidencia nuestros datos para señalar la responsabilidad que tenían las figuras públicas, eh, al hacer discursos que vinculaban a los migrantes con crimen, en este caso, pero la responsabilidad que tenían en promover el discurso de odio. Eso fue un evento muy importante porque eso surge a partir de un fallo que hace la Corte Constitucional, por una acción de tutela que le hicieron a una alcaldesa en Colombia, donde hizo unas declaraciones que nosotros pudimos desde el barómetro
señalar que pues, aumentaron el discurso de odio y el llamado a la acción contra la población migrante. Esos eventos ocurren, digamos, ocurrían antes, seguirán ocurriendo, ocurren no solo con los migrantes y no solo en Colombia, sino con otras poblaciones, con otros grupos poblacionales, como este tipo de eventos que pueden aumentar el discurso de odio hacia esta población, pero no existían datos que pudieran saber, que pudieran como señalar responsabilidades. Y es precisamente como ponerle datos a este tipo de comportamientos lo que permitió que se pudiera saber cuáles eran las consecuencias, y eso creo que es un impacto real. Por otro lado, otro impacto como muy importante es que nosotros vemos que a partir de la publicación de nuestra información, sobre todo señalando los brotes de discriminación, vemos que aumentan las respuestas denunciando esos brotes. ¿A qué me refiero? Cuando ocurre un brote de discriminación diciendo mensajes discriminatorios contra los migrantes, pues hay personas que también denuncian este comportamiento, dicen como hacen un parado como a la difusión de la xenofobia, y hacen mensajes como promoviendo o diciendo cuáles son los beneficios de la integración de esta población. Nosotros vemos que pues nuestro trabajo de coordinar y coordinar a varios actores en el entendimiento de estos picos de xenofobia hizo que en siguientes picos se reaccionara con más mensajes pro integración. Y eso creemos que es un resultado muy importante porque hay personas que se informan o toman una postura ante estos temas precisamente cuando la conversación aumenta, y es cuando hay estos picos. Uf, eso estuvo intenso, pero para decir dos resultados concretos, dos impactos concretos de esta metodología. No, por favor, continúen. Solo voy a decir que el tiempo les es muy breve. Sí, nos quedan 2 minutitos. Sí, yo se los dejaría ya también a ustedes, Pepe, Julio. Pepe, si quieres. Sí, gracias. Yo contestaría también los retos para socializarlo. Sí, al menos en México, ¿no? Las plataformas de social listening, aunque están ya ganando mucha popularidad y son muy usadas en ciertos sectores tecnológicos, aún el público en general no están apropiados todavía de las... Yo mismo, ¿no? Cuando lo conocí no entendía muy bien cómo funcionaba. Entonces, aquí nos pregunta Donají si hay retos. Claro, hay retos para explicar un poco de dónde se obtienen los datos, pero lo que hemos visto es que con cada edición, en estos 3 meses que hemos editado el racistómetro, ya las personas empiezan a intuir un poco de dónde viene, cómo funciona y sobre todo qué está mostrando, ¿no? E igualmente, como dice Julio, nos ayuda a entender en dónde tenemos que apretar un poco más de tuercas o, en el caso de las narrativas racistas, cuáles son los argumentos que se usan, y como organización nos ayuda mucho para ver entonces qué tipo de información tenemos que enfatizar más. Entonces ese sería como un poco la reflexión, y muchísimas gracias por el espacio. Total, y yo dejaría también así 30 segundos de anuncios de páginas web también o redes sociales, ya hablando de justo, para que también vean el trabajo. Sí, por favor, síganos si les interesa este trabajo en nuestras redes Barómetro de Xenofobia, en Twitter, Instagram, nuestra página web. Publicamos boletines todos los meses y proveemos como evidencia y herramientas para combatir la discriminación. Igual, @racismo_mx en Twitter, y ahí van a poder ver el racistómetro, que es el hermanito chiquito del barómetro de xenofobia. Aquí pueden ver cómo se escribe esto. Oigan, muchísimas gracias, un placer, y gracias también a Wingu y al FITS por este espacio. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes, Andrea, Julio, José, de profunda relevancia lo que han compartido en este momento, ¿no? Quitar esas narrativas de países enteramente mestizos cuando realmente sabemos que hay una diversidad muy amplia entre nuestras poblaciones, así que el trabajo que están haciendo de lo más loable y de lo más importante. Yo también hago el comerciales de redes, #FITS2022, las redes de Wingu, las redes del FITS, y despedimos a nuestros speakers para tomarnos un minutito más en lo que terminamos de planear con el siguiente speaker y arrancamos. Muchísimas gracias por participar. Gracias.